Gestión del cambio y liderazgo organizacional son conceptos que debemos en este momento analizar, desarrollar y sobre todo entrenar. ¿Cómo pensamos este entrenamiento? Básicamente tenemos que identificar los modelos antiguos. Hagan de cuenta que yo en este momento les regalo a ustedes un par de gafas de anteojos con cristales color verde, se los ponen y miran el mundo. ¿Cómo se va a ver ese mundo? Probablemente más verde. Eso se llama paradigma. El paradigma nosotros lo tenemos en nuestra cabeza y es la forma en la cual interpretamos la realidad. Es una mediación de todo lo que vemos e interpretamos en el mundo. En el mundo de las empresas, en el mundo de las empresas de servicio, los viejos paradigmas, los colores de los cristales de los viejos paradigmas tenían que ver con una organización piramidal cuya fuente de pensamiento solo se daba en la punta de la pirámide, donde las decisiones, las intervenciones, los diseños derramaban hacia abajo, pero las voces y las potencias de decisión se daban en sectores muy particulares de la organización. Ese tipo de organización en donde la estructura es piramidal, probablemente la forma en que se toman decisiones sea autoritaria, rigurosa, poco flexible y con una dinámica más autoritaria. Es un mundo que todavía coexiste con el nuestro, pero tenemos que comprender que hay una realidad distinta y fundamentalmente modelos distintos para interpretar este mundo. En ese modelo distinto para interpretar este mundo tendremos también un nuevo mapa multicolor de clientes que nos desafían. Ese cliente interno en el cual estamos pensando también será un estilo de colaborador que debemos pensar desde otro sistema. Ya la pirámide probablemente no resulte atractiva y hemos dicho en el MOOC anterior con Gerardo que es importante atraer talento. ¿Qué es atraer talento? Que muchos quieran estar con nosotros contribuyendo a la satisfacción de nuestros clientes. Para que haya un gran caudal de personas que quieran colaborar con nosotros, es fundamental volvernos atractivos. Esta estructura dejó de ser atractiva para muchas de las generaciones con las cuales colaboramos hoy y queremos que formen parte de nosotros. Entonces debemos pensar que de esto pasamos a esto, a una estructura mucho más horizontal en donde nos volvemos interesantes por la flexibilidad. Nos vemos interesantes porque habilitamos la voz del otro, de quien se incorpora a darnos una perspectiva distinta. Ese interés, ese nuevo paradigma, tendrá que ver con la gestión de las personas, el factor clave de éxito de una empresa de servicio. ¿Qué es un factor clave de éxito? Aquel que hace a que logres los resultados que te propones con menor tiempo, menor esfuerzo y optimizándolos. Entonces, ¿cómo hacemos para atraer estos talentos? Tenemos que repensarnos, tenemos que visibilizar cómo estamos gestionando y promoviendo la cultura interna. ¿Qué identidad estamos generando hacia el afuera? ¿Cómo nos ven? ¿Qué están viendo de nosotros? ¿Qué se dice de nosotros en la sociedad en la que participamos, en las culturas en las que estamos? Y fundamentalmente, cuán seductores, atractivos seremos para aquellos que queremos sean parte de nuestros equipos. Ese pensamiento tiene que ver con la gestión del liderazgo interno. El liderazgo entendido como una posición de preguntas interesantes, de inquietudes que se abren y una identidad muchísimo más colaborativa, más horizontal, en la que estimulemos la participación protagónica del colaborador. El diseño del perfil del colaborador se vuelve relevante, un diseño que no puede ser riguroso y estanco, sino que debe ser dinámico. ¿Qué significa dinámico? Que pueda ir co-construyéndose con las personas que habiten ese rol, que cada actor pueda empoderarse del personaje que va a llevar adelante. Esto hace que nosotros creemos valor interno y ese valor derramará en la experiencia del cliente externo. Para diseñar una cultura que sea atractiva es básico que analicemos los espacios en que recursos humanos
esta gestión de los equipos, el factor humano y del talento, participa en las decisiones organizacionales. ¿Cómo Finanzas entiende el valor de las remuneraciones que percibirán las personas? ¿Cómo les damos voz, voto y participación a aquellos que invitamos a que sean parte de nuestros equipos? ¿Cómo los líderes gestionan la frontline, aquel espacio de contacto que debe estar soportado por la producción de todo el sistema para que ayude a una experiencia memorable? Y también, ¿cómo escuchamos la voz del cliente que nos llega a través de nuestro cliente interno? Estas preguntas tienen que ver con una gestión del cambio dinámica, activa, protagónica, participativa y fundamentalmente abierta. En un mundo colaborativo no podemos desoír la voz de nuestro cliente interno. Si hacemos eso, nos volvemos realmente ciegos ante la posibilidad de mejora. Un círculo virtuoso, que es el que vamos a desarrollar y generar, sí o sí tiene que estar abierto a la escucha. Por eso también hablaremos del desarrollo de habilidades, habilidades que se entrenan. ¿Cómo visibilizamos estas habilidades? Ya hemos visto, hay un trade-off que tiene que ver con la actitud. Detectar actitudes va mucho más allá de conocimientos específicos. Tiene que ver con una acción vital de predisposición al servicio. ¿Estamos dispuestos a detectar gente que nos desafíe porque quieren ser protagonistas? Esa es la pregunta primera para cambiar una cultura antigua y piramidal a una cultura de gestión del cambio y liderazgo de los equipos en las organizaciones y empresas de servicios.